Empezamos hace 2 meses, cerca del edificio Blackguard. Un equipo de soldados ha llegado y están listos para ejecutar su misión. Ellos cronometran sus relojes para empezar en 1 minuto. Deben ingresar a un lugar para robar algo muy especial. Pero esta misión no será fácil. Hay un montón de sistemas de defensa que no pueden ser hackeados. Deben ingresar y salir de inmediato. El equipo desciende de su vagoneta e ingresa al edificio, pero allí adentro se encuentran con más soldados. No obstante, el equipo dispara con armas sónicas, abriéndose paso a través de ellos. Y por más que los soldados responden con disparos, el misterioso equipo levanta una barrera defensiva. Los trajes que portan los están protegiendo. De inmediato, el sistema de defensas lanza un misil, y aunque hace retroceder al equipo, no los asesina por completo. Ellos deben continuar con la misión. Para esto levantan sus escudos para protegerse de los misiles que están llegando. Incluso se abren paso lanzando una granada de agujero negro. En el suelo hay una mujer. Un integrante del equipo le pregunta si es la administradora. Ella no lo es, pero tiene una llave para la puerta que necesitan abrir. La otra llave la tiene otro hombre, quien les pregunta qué están haciendo, qué es lo que están buscando. Uno de los miembros responde que están buscando $1.000 millones. Sin embargo, el hombre les informa de que esto no es un banco. Los miembros del equipo lo saben, pero lo que parece que no sabían era cuánto dinero iban a obtener. Uno de ellos pregunta si su parte va a ser 1/4 de todo ese dinero. Sin embargo, quien parece ser el líder responde de que la otra persona no buscó ese trabajo, no hizo los planes, por eso solo le pagará $10 millones. Uno de los miembros del equipo pregunta si hay una gran pila de dinero una vez que lleguen al piso indicado. El líder responde que no. Cuando el ascensor se detiene, ellos descienden cerca de lo que parece ser un almacén. El miembro del equipo vuelve a preguntar si el dinero quizás está detrás de esta puerta. La respuesta es la misma. No, detrás de esta puerta hay un hombre, y este hombre les prometió una gran cantidad de dinero si lo sacaban de aquí. Luego de poner la contraseña, ellos pueden ingresar fácilmente. Allí se encuentran con un hombre desnudo. Él los estaba esperando. Han llegado en el momento indicado. El hombre pregunta si trajeron lo que él pidió. Sus mercenarios responden que sí, y aquí descubrimos quién es este hombre. Es Reed Richards, pero el de la Tierra Ultimate. Los mercenarios le entregan su casco al Maker. Incluso le han traído un cambio de ropas. Pero antes de continuar, ellos quieren saber dónde está su dinero. Reed responde que tiene su dinero. Está flotando en el éter, esperando ser invocado. Esto hace que los mercenarios se sientan un poco incrédulos. ¿Cómo es que esta persona pudo organizar todo esto desde esta prisión? Y a pesar de eso, no pudo liberarse solo. Reed responde que el truco no era escapar sin que nadie se dé cuenta. Las personas que lo atraparon son almas benevolentes. Por eso en vez de castigarlo, querían reformarlo. Sin embargo, tomaron mucha precaución. En vez de contratar a un terapista, contrataron a todo un equipo. A Reed le tomó 37 sesiones poder reprogramarlos. Él los envió hacia el mundo para cumplir su misión, y ellos contrataron a estos mercenarios. Maker le pide a los mercenarios que se quiten las máscaras. Sintiendo algo de sospecha, ellos lo hacen. Reed menciona que escogió a cada una de estas personas luego de examinarlos genéticamente. Entonces él se detiene. Hay una persona que no reconoce. Su nombre es Jackson. Maker conocía a todos los miembros del grupo: Dominic Green, Misha Slope, Randall West. Pero Jackson no era uno de ellos. Él estaba esperando a Keith Conrad. El líder del equipo menciona que Keith escapó hace 2 días. Murió en un accidente de auto. Por eso tuvieron que improvisar y trajeron a Jackson. Esto parece presentar complicaciones para el plan de Reed. Él calculó el maquillaje genético de cada una de estas personas, y ahora puede ser que su plan presente una anomalía del 1%. Una persona normal no se daría cuenta, pero Maker se daría cuenta, y el otro también lo haría. No obstante, Reed no tiene otra opción. Además, el líder del equipo menciona que hicieron lo mejor que podían. Reed responde que durante su tiempo aquí, uno de los terapistas sí tuvo un efecto en él. Le enseñó que debe ser un mejor hombre, con metas más grandes. Maker pone en marcha su plan. Los mercenarios empiezan a descomponerse, y la sopa genética toma la forma de Reed. Maker ha creado un sustituto. Reed sabe que él es el mejor, pero incluso él tiene límites. Avanzamos en el tiempo, y ahora estamos 6 semanas en el pasado. Estos son los restos del edificio Blackguard. T'Challa menciona que las ciudades alrededor de ellos están desmoronándose, y él necesita saber qué está pasando. Por eso le pide su opinión a Reed. Reed comenta de que él vio la explosión. Él observó cómo el edificio se desmoronaba, y no pudo dejar de pensar en él. Era como si su mente estuviera intentando resolver un acertijo. Por eso le intentó investigar, pero no se le permitió. Pero afortunadamente, T'Challa tiene conexiones con el gobierno, y gracias a él han permitido visitar este lugar desde cerca. Reed puede deducir que algo estaba siendo oculto aquí, pero nadie quiere hablar de eso. T'Challa tiene una pregunta. ¿Por qué siguen pretendiendo como si Reed no hubiera podido observar qué pasaba en este lugar? Mr. Fantástico responde que está pasando por una fase en la cual sigue las
las reglas. Él está tratando de mostrar un poco de control. Black Panther le pregunta cómo le está yendo con eso. Reed responde que no muy bien. T'Challa le informa a Reed la razón por la cual no pudo tener acceso. El gobierno no está encubriendo a nadie. El gobierno estaba directamente involucrado con lo que pasaba aquí. Aparentemente en este lugar había un nodo de control de daños. T'Challa le pregunta a Reed si es que tiene idea de quién estaba siendo ocultado en este lugar. Todo parece apuntar de que Reed tiene una idea. Momentos después, Reed y T'Challa visitan la celda del Maker. Y para Black Panther todo está en orden, pero Reed tiene sospechas. Mr. Fantástico le pregunta a su contraparte si está allí y si realmente es él. El clon responde que si Reed no se ha dado cuenta todavía, entonces nunca se podría haber dado cuenta. De inmediato la copia se desintegra en el suelo. T'Challa teme por lo que está sucediendo. Reed es el hombre más inteligente en el universo y ahora hay una versión maligna de él suelta en el mundo. Esta situación debe ser resuelta rápidamente. T'Challa le pregunta a Reed si es que sospecha hacia dónde se fue el Maker, pero Reed no está preocupado por dónde se encuentra, está más preocupado por lo que está haciendo y por qué. Una semana después en el edificio Baxter, Maker merodea dentro de la estructura. Es tarde por la noche y Franklin lo confunde con su padre. El villano ha logrado tener acceso al laboratorio de Reed y ha encontrado exactamente lo que estaba buscando. Al día siguiente los Illuminati se reúnen en Wakanda. Ellos quieren saber qué es lo que el Maker se ha llevado, pero Reed no tiene respuestas. Su contraparte borró todos sus rastros. Lo que sí saben es a dónde se fue después de eso. Él se dirigió a Wakanda. Maker se ha robado vibranio. Seguidamente se fue a Arctilan. Allí se robó 4 esferas de niebla terrígena. Después de eso apareció en un almacén Stark. Maker se robó un teletransportador. Y lo más sorprendente es lo que hizo después. Se robó una puerta de Krakoa. Solo los mutantes podrían tener acceso para controlar las puertas. Reed luego se paseó por el Sanctum Sanctorum en busca de una lanza de inmunidad. Finalmente Maker fue hacia las ruinas de Atlantis. Allí logró recuperar algunos escudos de disolución. Los Illuminati se preguntan, ¿qué es lo que el Maker está haciendo con todos estos materiales? T'Challa está seguro de que pueden deducir qué está pasando, pero hay algo que le molesta. Maker está robando cosas que tienen redundancias, como por ejemplo el teletransportador y la puerta, la lanza y los escudos. Stark cree que sabe la respuesta. Reed les está enviando un mensaje. Es como si estuviera hablando con niños. Quiere que ellos sepan. T'Challa está de acuerdo. Los materiales que se ha robado son fácilmente identificables. Pueden seguir las señales de energía. Maker debe saber que cuando encienda su máquina, van a poder detectarlo de inmediato. Entonces Stark se pregunta qué es lo que está esperando. Luego por la noche en Brooklyn, en la casa de Miles Morales, Spider-Man recibe la visita de Maker. Su aparición sorprende a Miles. Él quiere saber quién es esta persona. Reed pregunta si es que no se han conocido antes. Para él es muy difícil diferenciarlos. Todos los héroes son iguales. Miles repite su pregunta. Quiere saber quién es este intruso. Reed responde que es su hermano. Maker leyó en los registros de Reed lo que sucedió. Fue un truco de renacimiento universal. La realidad fue reformada, pero eso es algo que todas las criaturas de este universo comparten, a excepción de Maker y Miles. Son los únicos supervivientes de un universo muerto. Reed le pregunta a Miles si sabía eso. Miles lo sabía, y le sorprende que Reed no lo supiera. Maker responde que no, pero ahora que lo sabe no puede quitarse esa comezón, esa necesidad de salir de este lugar. Maker se va a dirigir a casa y le hace la oferta a Miles de que vaya con él. A Reed le parece que era una mala idea no mencionarle esto a Miles primero. Si los roles fueran revertidos, a él le gustaría saberlo. Miles responde que no, él se encuentra bien en este lugar. Entonces Reed le da una tarjeta y le pide que lo llame si es que cambia de opinión. Cuando Miles revisa la tarjeta, esta está en blanco. Luego nos reencontramos con Maker cuando él ha activado su máquina. Los Illuminati lo han detectado y piensan detenerlo de una vez. Pero Maker se siente confiado. No pueden detenerlo porque no saben ni siquiera hacia dónde se dirige o qué es lo que va a hacer allí. Él les promete que para cuando lo sepan, Reed ya no estará aquí. T'Challa responde que lo van a seguir y lo van a encontrar. Pero según Maker, eso es imposible. Él va a borrar todo rastro dentro de la máquina. Él ha usado una encriptación muy poderosa para su destino. Pero según Mr. Fantástico, él puede desencriptarlo, todo puede hacerse. Maker lo sabe, pero les tomaría años, incluso décadas. El villano pregunta si realmente tienen tanta necesidad de encontrarlo. Strange responde que eso depende hacia dónde esté yendo. Y según Xavier, lo más importante es qué va a hacer una vez que llegue allí. Maker responde que está yendo a un lugar que pueda llamar suyo, un lugar que pueda reformar a su imagen.
Entonces, Reed deduce qué es lo que está pasando aquí, y sin tener mucho tiempo para explicar, le pide a los Illuminati que lo detengan de una vez. De forma conjunta, los Illuminati atacan. Sus ataques chocan en contra del escudo, generando una explosión, pero no son suficientemente fuertes para detener a Reed. Mr. Fantástico le advierte que no haga esto. Su contraparte es suficientemente inteligente como para no hacerlo, pero Maker se ha estado preguntando eso. ¿Qué hubiera pasado si sus roles fueran revertidos? Por eso Maker estuvo esperando y dejando este rastro para ellos, solo para poder hacerle esta pregunta a Reed. Si es que pudiera hacerlo todo de nuevo, si es que realmente hubiera podido cambiar las cosas, si tuviera la oportunidad de borrarlo de la existencia, ¿lo haría? Reed responde que sí, y Maker promete tener eso en cuenta. Dicho esto, el villano atraviesa el portal dejando atrás a los Illuminati y al universo 616. Regresando al presente, en el universo 6160, Peter Parker llega tarde nuevamente. Liz lo estaba esperando. Peter pide disculpas, es solo que algo surgió. Una vez dentro, Peter pide ir a la sala este. El Dr. Schreiner ha estado construyendo una nueva máquina. Supuestamente va a ser una demostración. Para Peter la máquina es majestuosa. Es como si fuera a cambiar el mundo. Es un acelerador de isótopos del genoma. Liz no se ve muy sorprendida. Piensa que Peter es muy fácil de sorprender. Pero según el muchacho, a él le gusta soñar grande. Según Liz, esa es la palabra correcta, soñar. Ella no ve a Peter haciendo una diferencia en el mundo. Peter Parker simplemente es un muchacho normal. Él va a tener una vida promedio. No obstante, puede ser que se equivoque. Quizás Peter Parker tiene buena suerte. En ese instante, una araña desciende del techo, y antes de que pueda picar a Peter, una persona la asesina. Peter pregunta qué está pasando, y la persona le muestra a la araña. Estaba a punto de morderlo, y a pesar de que la araña es bastante pequeña, nadie sabe de qué manera hubiera reaccionado el cuerpo de Peter. Pudo haber sucedido algo, o tal vez no hubiera sucedido nada. La única manera de saberlo es que este pequeño monstruo lo muerda. No obstante, para que eso pasara, esta persona debió haber dejado que suceda, pero él estaba observando, y esto le dio un poder, insignificante en esa instancia, pero aún así lo cargó de responsabilidad. La persona menciona que a nadie le gustaría vivir en un mundo donde hombres como él se quedan parados y no hacen nada. Por lo menos, a Reed no le gustaría vivir en ese mundo. Maker recuerda la pregunta que le hizo a Reed. Si tuvieras la capacidad de borrarme de la existencia, ¿lo harías? Reed respondió que sí. Entonces, él ha tenido eso en mente. Maker tiene el conocimiento completo de sus enemigos y la capacidad infinita de poder atacarlos incluso antes de que ellos sepan de su existencia. Por eso él hace lo que se le da la gana. Es obvio que en otros universos siempre va a haber desviaciones, pero en este universo todavía existe Asgard. Por esa razón, el Maker hace que Loki sea el rey de Asgard y que Thor le sirva. Luego rompen el Bifrost. Seguidamente, el Maker hace que el cohete de los Cuatro Fantásticos se retrase y pierdan la tormenta. Pero a pesar de todos los cambios que el Maker ha querido hacer, la humanidad no puede dejar de lado su naturaleza. Siempre habrán guerras y armas de guerras. Por consiguiente, van a haber hombres que fabriquen esas cosas. Balas van a ser disparadas y las bombas siempre van a explotar. El Maker sabe que va a tener que encargarse de eso después. No obstante, Maker ha aprendido que también hay vacíos, pedazos perdidos de la historia que deberían estar pero no están. Por ejemplo, él no encontró a ningún hombre en el hielo. Este mundo no ha tenido un supersoldado que los guíe. Al Maker le gusta el mundo que ha encontrado. Es obvio que lo necesita. Hace mucho tiempo, Maker se rehizo. Se transformó de héroe ordinario en un creador. Él rehizo una ciudad y dentro de ella vivió miles de años y luego llevó el futuro hacia el presente, pero ahora observa hacia el pasado y solo puede arrepentirse. Se avergüenza del hombre que fue, un hombre que pensó demasiado pequeño. Él puede ser mucho mejor. Manhattan. Iron Man sale a dar una vuelta con su nuevo traje. Obadiah le pregunta a Tony si esto es algo nuevo, o si su padre siempre saca a mostrar los nuevos trajes que realiza. Tony responde que siempre lo hace. Su padre no considera completadas las pruebas hasta que salude a cada mujer en la cuadra. Howard ingresa al edificio, diciendo que es mentira lo que Tony está diciendo. Él solo saluda a las más bonitas. Jarvis le pregunta a Howard si es que no piensa que es suficiente que los millonarios siempre obtienen lo que quieren, pero no merecen nada. Howard responde que él quería un mayordomo inglés, pero tuvo que conformarse con ella. Jarvis no debería enojarse porque los tecnócratas han ganado. Las cosas podrían estar mucho peor. Pero hablando de las cosas que quiere, lo que Howard quiere en este momento es un vodka con naranja. Obadiah piensa que es demasiado temprano para estar bebiendo. Howard responde que en Latveria no lo es. Luego, Howard y Obadiah conversan. Stark quiere saber si realmente necesitan hacer esto. Obadiah piensa que es tiempo. Nadie duda de sus habilidades. Ambos se sientan en la cúspide de una empresa que controla esta parte del mundo. Obviamente que hay un aspecto político de esto. Howard debería salir a la calle,
dejar el laboratorio, mostrar su rostro, hacer que la gente lo ame. Obadiah piensa que hay cosas más importantes que estar construyendo milagros en el laboratorio. Howard no piensa así. Gracias a sus invenciones, hay mucha gente que ya no tiene que morir a causa de problemas cardíacos. Howard ha ayudado a curar muchos cánceres y no lo ha hecho por el aplauso. A él le bastan los resultados. Obadiah no está cuestionando los dotes de Howard, pero tiene que pensar en cuáles son las prioridades de una sociedad que no tiene nada que hacer. Van a empezar a pensar si es que necesitan a gente como él o Obadiah. A Howard esa le parece una queja bastante legítima. Felizmente él no es el tipo responsable de tener que tratar con estos problemas. Obadiah insiste y Howard cede. Él ya había prometido que iba a ir. Aún así, a él no le agrada ese tipo. Obadiah le recomienda que no busque problemas con él. Esa no es la actitud adecuada que uno debe tener al conversar con este tipo de personas. Después de todo, ha sido Obadiah quien ha estado protegiendo a Howard todo este tiempo. Howard lo sabe y sabe que no debería enfrentar a estas personas. Pero el sistema que estas personas quieren solo funciona por personas como Howard y Obadiah. Obadiah empieza a sospechar de Howard. Lo más probable es que él haya estado pensando en una manera de cambiar el sistema. Stein quiere saber si Howard está ocultándole sus planes. Howard se sincera. Es cierto que de vez en cuando él observa a través de la ventana y se pregunta si es que esto es todo lo que sus dones pueden hacer. A veces esa pregunta no lo deja dormir, y hay días en los cuales no puede aceptar las respuestas a esa pregunta. Pero por ahora no tiene que pensar en eso, deben apresurarse. Howard y Obadiah quieren reunirse con los líderes del mundo. Según Pepper, el jet ya está listo. Les tomará 4 horas llegar a su destino. Obadiah le pide a Howard que se prepare para conocer a su creador. En Latveria, los periodistas mencionan de que han pasado 2 semanas desde que la ciudad ha sido aislada. La persona que hizo esto ni siquiera les dijo cuándo iba a regresar, hasta hace poco. Pronto las puertas caerán y una convergencia que cambiará el mundo va a suceder. Grandes políticos y visionarios han sido invitados. 2 de ellos son Obadiah y Howard, pero no son los únicos invitados. Hulk llega junto a los hijos de la luz eterna. Seguidamente, la alianza de los representantes Harada y Yoshida también han llegado. No toma mucho tiempo para que la familia Rasputin haga acto de presencia. Entonces información empieza a llegarles a los periodistas. Las puertas van a ser abiertas, y cuando por fin lo están, el Maker aparece. Al verlo, todo el mundo empieza a aplaudir, pero Reed solo observa hacia el cielo, diciendo que está esperando. En ese instante, una brecha se abre, y un ejército de Capitanes América, Force, Hank Pym, Visiones y Janet llegan. Su objetivo es el Maker, nada más, y deben hacer este ataque rápidamente. Los guardias de Reed levantan sus escudos protectores, pero el resto de la ceremonia es un caos. Obadiah le pregunta a Howard si ha traído su traje. Sin embargo, él le hizo caso a Obadiah, le pidió que no venga armado. A partir de ahora nunca más va a volver a cometer el mismo error. Felizmente Obadiah no hizo caso a su propia regla. Él trajo su armadura. Una vez que se la pone, le pide a Howard que se esconda. Él va a encargarse del problema. El resto de invitados también se une a la batalla. Ellos tratan de hacer retroceder al ejército que está atacando. No obstante, algunos de los atacantes se han acercado a Reed, y paralelamente, uno de los Visiones atraviesa el corazón de Obadiah. Él cae de rodillas y le informa a Howard que el traje ha perdido el control. Está yendo a estado crítico. Howard trata de correr para ayudar a su amigo, pero los Thors aprovechan de que él está de rodillas y lo atacan con sus martillos. Obadiah explota, haciendo que Howard vuele por los aires. Howard continúa inconsciente mientras la batalla prosigue. Es una completa masacre. Entonces, él escucha la voz de Reed. El Maker le pide que despierte. Howard pregunta qué sucedió. Reed tiene malas noticias. Obadiah Stane está muerto, y lamentablemente no hay tiempo para llorar. Tiempo es lo que menos tienen en estos momentos. Maker cree que Howard observe algo. Maker tiene en cautiverio a los atacantes. Howard pregunta quiénes son. Según Reed, vienen del futuro. Son atacantes suicidas. Querían borrar de la historia al Maker y posiblemente a Howard. Stark pregunta por qué, y esa es la pregunta interesante. Reed se pregunta si es que tal vez Howard teme por las cosas horribles que va a hacer en el futuro, o tal vez está enojado porque los atacantes quieren robarle la oportunidad de tener un futuro. Howard responde que honestamente, él no cree que el tiempo sea estático. A Reed le sorprende. Howard no cree en causa y efecto dando vueltas alrededor del tiempo, afectándose el uno al otro. Maker le pregunta a Howard si quiere descubrir cuál es la verdad, pero Stark no entiende a qué se refiere. Entonces, un grupo de personas son traídas al lugar. Ellos no entienden qué está sucediendo. Maker explica de que él tiene muy buena tecnología, capaz de escanear los genes de las personas. Él escaneó a los atacantes y descubrió que la mayoría de ellos son clones. Seguidamente, Reed buscó a sus antepasados. Howard empieza a entender qué es lo que Reed quiere hacer, pero no está seguro si el Maker va a atreverse. En ese instante, los soldados disparan, y conforme sus antepasados
mueren, los atacantes empiezan a descomponerse. Reed y Howard han aprendido algo el día de hoy. Maker ha borrado de la existencia a todo un ejército en el futuro. Howard piensa que Reed es un idiota. Le van a hacer lo mismo. Van a viajar en el tiempo y van a tratar de matarlo antes de que exista. Al Maker no le preocupa. Eso no va a funcionar con él. Él no nació aquí, no en este lugar o en este planeta, ni siquiera en este universo. Él vino aquí completamente formado. Si quieren enfrentarse a él, van a tener que hacerlo en su máximo apogeo. Howard menciona que sí lo hicieron, y por eso su amigo está muerto. Reed le pide a Howard que lo siga, quiere mostrarle más cosas. Pronto llegan a una habitación bastante extraña. Reed llama a esta máquina la turbina de Immortus. Rápidamente Howard analiza la máquina, le parece bastante extraña, pero pronto comprende que es una máquina del tiempo. Él sospecha que esta es la razón por la cual lo atacaron desde el futuro. Maker menciona que la máquina está dañada, no funciona en estos momentos. Howard le recomienda que la destruya, pero según Maker, así quisiera no puede hacerlo. La máquina ha ayudado a Maker a construir este mundo. Esta sociedad perfecta que Howard conoce realmente no iba a ser de esta manera. Reed usó la máquina para eliminar amenazas antes de que existan y darles nuevos propósitos a diferentes piezas, como por ejemplo Howard. Para Stark esto es increíble. Maker tiene que haber comprendido qué es lo que está haciendo. Ha aniquilado el futuro. Destruyó el pasado de esas personas. Esto no será el final. Este solo es el primer encuentro. Maker lo corrige. Este es el segundo. El primero fue hace 2 semanas. Y Reed resultó lastimado. Howard pregunta cómo es que no está muerto. Según el Maker, su cuerpo no es como el de los demás. Para evitar ser asesinado, él separó su cerebro y sus órganos vitales a lo largo de todo su cuerpo. Pronto curará, pero va a tomar bastante tiempo. Y si sufrió algo de daño, su memoria no es la de antes. Ahora está fallando. No puede confiar en lo que recuerda, porque no lo recuerda correctamente. Lo único que sabe con certeza es que necesita a Howard. Stark pregunta por qué. Reed revela que él tiene la creencia de que fue Howard quien construyó esta máquina. Howard y Tony han llegado al funeral de Obadiah Stane. Este es un día bastante triste para ellos. Momentos después, en el cementerio, Tony le dice a Howard que lamenta lo sucedido. Esto es bastante terrible. Howard lo sabe. Realmente lo es. Él se despide de su viejo amigo y espera que descanse bien. Tony también le pregunta a su padre qué van a hacer ahora. Howard responde con una pregunta. ¿Qué pasaría si le dijera que empaque sus cosas y que van a viajar porque a partir de ahora van a vivir una vida bastante pequeña y alejados de todos? A Tony le gustaría eso y le encantaría decir que sí, pero él sabe que eso no va a suceder. Howard confirma, eso no va a suceder. Tony sigue preocupado. Él pudo ver el comienzo del ataque, pero luego toda la información fue bloqueada. Él no escuchó nada sobre su padre por todo ese día, y luego simplemente Howard regresó a la casa con el cadáver de Obadiah. Tony quiere saber qué sucedió en Latveria. Regresamos en el tiempo 2 días. Howard se encontraba en su habitación cuando de repente alguien llegaba para buscarlo. El nombre de este hombre era Emmanuel da Costa, y él llevaba mucho tiempo siguiendo las hazañas de Howard. Emmanuel lamentaba que esta sea la circunstancia en la cual ambos se conocían. Emmanuel quería saber si Howard se sentía fuera de lugar, y él lo hacía. Aunque él reconocía algunos rostros, era Obadiah quien se encargaba de este tipo de reuniones. Howard trató de hablar con Yoshida, pero su samurái literalmente casi lo corta. Emmanuel le pide que no se preocupe. Es parte del protocolo. Uno no simplemente puede ir a hablarle al emperador del sol, o por lo menos no mientras usa esa máscara. Una vez que se la quita, puede hablar con él como si fuera un hombre normal. Cuando él está de protocolo, solo pueden comunicarse con él a través de Viper. Emmanuel explica que Howard va a ver estas situaciones más y más. Es bastante común en este nivel de la sociedad. Por ejemplo, Ra solo habla cuando el sol está en lo alto, y lo inverso se puede decir de Khonshu, quien solo habla cuando la luna llena está en los cielos. Entonces, alguien más llega a la habitación. Henry Dugari. Según Emmanuel, este hombre sostiene la espada del poder y el amuleto de los derechos. Esto le da cierta influencia sobre toda la Unión Europea. Henry le pregunta a Howard cómo se encuentra, y Stark solo responde que ha sido un día interesante. Hulk interrumpe la conversación. Él quiere saber si han escuchado qué causó este ataque. Los 3 hombres responden que no saben qué ha sucedido. Hulk lamenta todo lo que ha sucedido el día de hoy, pero él está seguro de que el ataque fue planeado. Es muy evidente de que quieren evitar que estos grupos colaboren entre ellos. Cuando Hulk confirma al 100% que esto es lo correcto, él se va a enojar bastante. En ese instante Illyana ingresa gritando. Ella quiere saber quién los atacó y dónde demonios está el Maker. Illyana propone que es momento de tomar acciones. Va a hacer que los responsables del ataque
ataque se arrepienten de haber nacido. Henry nunca había visto una mujer tan enojada, y Stark empieza a cuestionarse por qué se están reuniendo con ellos. Henry no le entiende. Según Howard, los Rasputins son el enemigo. Emmanuel le pregunta a Tony si es que Obadiah no explicó cómo es que funcionaban las cosas. Howard responde que realmente nunca le interesó, pero ahora se arrepiente de eso. Debió haber escuchado a Obadiah. Hulk toma la palabra y le promete a Howard que sin importar lo que el mundo piense, en esta habitación no hay enemigos. Stark sigue sin comprender. Hulk se está olvidando de mucha historia. Han habido muchos conflictos, muchas guerras se han luchado. Si le preguntaran a cualquier persona en la calle, todos opinarían igual que Howard. Hulk trata de explicar. El mundo no es como Stark piensa. En esta habitación hay 7 naciones representadas, 7 poderes mundiales, y cada uno de ellos se toma turnos para ser los malos. En estos momentos los malos son los Rasputin, y las demás naciones tienen que unirse para luchar en contra de ellos. Luego, al final de la generación, un nuevo territorio es escogido para tomar ese lugar, y el adversario antiguo pasa el resto de la generación haciendo actos de arrepentimiento. Ese ha sido el ciclo desde siempre. De esta manera pueden hacer que todos se enfoquen en las amenazas externas y no en cómo son gobernados. Esto mantiene una ilusión de paz, usando una guerra inexistente. Para Hulk, Maker es un hombre bastante visionario. Hasta el momento su plan ha funcionado, y las naciones lo aceptan porque es el bien mayor. Howard no puede ni siquiera procesar lo que acaba de escuchar. Emmanuel se ríe y quiere ver la cara de Stark cuando se entere quiénes van a ser los próximos villanos. No obstante, aún no es tiempo para hablar sobre eso. Emmanuel quiere que Howard comprenda cuál es la razón por la que hacen todo esto. Stark ni siquiera puede adivinarlo, así que Emmanuel prosigue. El Maker ya hizo bastantes investigaciones sobre esto. Dentro de su ciudad, creó sociedades experimentales y llegó a un último resultado. La paz no es una estrategia de largo plazo. La verdad es que los humanos son incapaces de aceptarla. Aunque no todos los presentes piensan eso, Hulk no está de acuerdo. Él piensa que hay muchas personas capaces de llegar a un estado de calma interna. Él ha dedicado toda su vida a eso. No obstante, la mayoría no puede mantener ese estado en perpetuidad. A Hulk le gustaría que eso no fuera cierto. Entonces alguien más ingresa. Esta persona afirma de que siempre ha sido así, aunque según Maker no es la verdadera razón. Esa razón es la que se enfoca en las personas de esta habitación. Pero en realidad hacen esto porque la gente pequeña odia a los gigantes que gobiernan la Tierra. En el pasado no solía ser así. El fuerte arrasaba al débil y luego construía un imperio con sus huesos. Pero ahora los humanos son un colectivo. Esto les ha permitido saber cuántos son realmente y lo mucho que odian a personas como los presentes. Por ese motivo, The Maker ha creado algo que pueda distraerlos, y ahora son muy buenos en hacerlo. Stark sigue pensando que toda esta idea es bastante nefasta, pero a Maker no le importa. Eso no va a cambiar la naturaleza humana, y tampoco va a cambiar que al final del día, Howard Stark, alguien rico, brillante y poderoso, también es una de las personas en esta habitación. Stark no piensa que ese sea el caso, pero él tiene una pregunta más. Reed le pide que la haga. Lo que tiene inquieto a Stark es que no sabe la razón del porqué de toda esta pantomima. Si bien distraen al público, él quiere saber en qué realmente están trabajando, y esa es la pregunta que Maker estaba esperando. Volviendo al presente, Howard y Tony suben a su helicóptero. Su guardaespaldas le informa que en 10 minutos estarán en la torre y que su jet lo está esperando también. Además, parece haber una incomodidad entre Tony y Howard. Minutos más tarde, Tony le pregunta qué es lo que va a hacer. Según Howard, hay demasiadas variables. Él no puede dar una respuesta todavía. El apetito de esas personas es insaciable. Howard le pregunta a Tony si tiene alguna recomendación, y él la tiene. Debería luchar en contra de ellos. No obstante, Howard piensa que eso solo probaría su punto. Además, habría una pequeña oportunidad de que Howard perdiera. Tony no está de acuerdo. Lo que esa gente está haciendo está mal. Sin embargo, Howard piensa que su hijo está confundiendo varios conceptos. Está confundiendo mal y bien con bondad y maldad. Tony pregunta si es que piensa que Obadiah sabía, y Howard no lo sabe. Él prefiere pretender de que no fue así, y que Obadiah fue el hombre que él siempre conoció. Tony queda en silencio, y luego le dice a su padre nuevamente que debería luchar en contra de ellos y ganar. Howard responde de que él todavía está procesando lo que ha aprendido y tiene algunas ideas sobre lo que va a hacer, pero le pide a Tony que tenga paciencia antes de empezar a decepcionarse de su padre. Tony menciona que si él lo quisiera podría ayudar, pero según Howard ese no es el punto.
La razón por la cual él lucharía en contra de esa gente es para que Tony pudiera tener un mañana. Pero de todas maneras, Howard promete que si necesita a su hijo, lo va a llamar. Antes de partir, Tony le pide que se detenga. Tony necesita que su padre tenga cuidado. Howard responde que así no funcionan las cosas. Uno no puede ganar si es que es muy cuidadoso. Regresamos en el tiempo un día, dentro de la ciudad. Maker preguntaba si es que Howard nunca había estado en este lugar. Según Stark, él debía saber que no. No obstante, Reed no lo sabía. Eso se debe a su pérdida de la memoria. Pero por ahora no era importante. Maker explicaba de que estaban en las profundidades más oscuras de la ciudad. Esto era una prisión, un lugar donde trabajos increíbles eran realizados. Era en este lugar también que sus pesadillas residían. Pero por ahora serviría como el laboratorio de Howard. Era aquí donde Howard construiría el motor de Immortus, y Maker le presentaría a su asistente, el hombre conocido como Reed Richards. Según Maker, algunos dirían de que Reed es el hombre más inteligente del universo, y el Maker estaba completamente de acuerdo con eso. En el lejano futuro, un Capitán América menciona que luego de 4000 años de investigación genética, todas sus armadas fueron destruidas, pero aún así no se rindieron. Otro Thor menciona de que después de 6000 años, ahora han construido algo mucho mejor. Las armadas han sido reemplazadas. Thor le pregunta a su maestro cuánto más van a esperar. El maestro de este ejército les pide a todos que guarden silencio. La misteriosa figura le pide a todos que observen cómo su enemigo se oculta. Este es el juego que ellos juegan. El misterioso individuo no tiene edad. Él es inmortal en tiempo real. Y su adversario es una criatura temporal, un ladrón del tiempo. Y a los ladrones como él, siempre les llega su tiempo. El misterioso individuo pregunta cómo están sus legiones, y los soldados responden que sus legiones son infinitas e inmortales. Además están listas para morir. Esto le trae bastante alegría. Él ha escuchado sus llantos. Le han preguntado una y otra vez, Kang, ¿cuándo es el momento para atacar? Y ahora Kang responde que el momento es ahora. Reed se acerca a Howard y le dice que él sabe secretos. Esto no sorprende mucho a Howard. Él está más preocupado en que los filamentos de cobre no se unan muy bien a los polímeros de esta ciudad. Howard va a tener que dejarlos de esta manera y esperar que todo funcione según lo acordado. Pronto la curiosidad le gana al inventor y le pregunta a Reed qué tipos de secretos conoce. Él responde que conoce los mejores secretos, los pecados que Maker tiene muy dentro de su corazón. A Howard le parece interesante. Reed sabe de qué mundo es el Maker y sabe que él es el culpable de que este mundo sea como es. Reed lo ha visto con sus propios ojos y no tenía con quién compartirlo, pero ahora tiene a Howard. Reed le pregunta si es que quiere que le muestre, y a Stark le parece interesante. Él está dispuesto, pero primero quiere terminar este trabajo. Luego el trabajo es terminado. A Reed le asombra lo que Howard ha logrado, pero le pregunta si ha considerado algo de retroalimentación, si quiere que este mecanismo pueda ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. No puede asumir que va a haber una pausa entre ambos estados. Ahora que lo escucha, Howard le da la razón a Reed. Él se pregunta cómo es que no pensó en eso, y qué es lo que hubiera pasado si no hubiera implementado esta función. Tal vez Howard está muy cansado, pero aún así le pregunta algo a Reed. ¿Cuánto tiempo van trabajando en esto? Él siente que han pasado días, pero no puede poner un número exacto. Reed responde que se encuentran en un templo del tiempo abstracto. Realmente no se pueden contar cuántos días han pasado. Reed dejó de intentarlo hace mucho tiempo. Howard lo lamenta. Él le pregunta a Reed cuánto tiempo lleva encerrado en este lugar, y Reed le señala una marca de luz en la pared. Inicialmente él pensaba que era un rayo de sol, así que lo usó para contar segundos, minutos y días. Reed marcó el progreso de este destello, pero luego consideró que todo era falso. Cuando estaba seguro de eso, lo dijo en voz alta. Reed pudo escuchar la risa del Maker, y la luz empezó a moverse hacia arriba y hacia abajo, como si estuviera sintiendo. Este fue solo el primero de muchos juegos que Maker ha jugado con él. Howard le pregunta sobre la máscara. Según Reed, esta máscara no es un juego. Maker ha sido muy claro con eso. Esta máscara es quien Reed es realmente. El laboratorio en el que se encuentran es un laboratorio funcional. Todo aquí funciona. Y a pesar de que parece que Reed puede ir y venir como le plazca, realmente no puede escapar. Él es parte de un gran experimento y desconoce cuál es su función. El Maker lo tortura y lo odia, pero Reed no sabe por qué. Howard ofrece ayudarlo a escapar, pero según Reed, Howard no lo entiende. Uno no puede escapar de quién es realmente. Una semana después, Howard le pregunta a Reed si está listo. Él responde que su traje holográfico es funcional y por ahora todo es aceptable, pero está preocupado.
Howard sospecha de que Reed piensa de que todo va a salir mal y quizás está intentando despedirse. Stark se siente de la misma manera, pero todo va a salir bien. Él promete verlo en el otro lado. Luego, Howard se encuentra con el Maker. Para obtener esta reunión, le había dicho a sus guardias que había logrado algo. Stark presenta un maletín misterioso y Maker sonríe. Howard ha hecho un gran trabajo. Paralelamente, Reed utiliza el holograma para transformarse en uno de los soldados y se lleva una carta dirigida para Tony. Volviendo con el Maker, él pregunta si lo ha construido, si la máquina de Immortus está lista. Howard responde que no. Él no ha creado la máquina de Immortus, la ha copiado y le hizo algunas mejoras. La otra aparentemente fue construida por el Maker. Es solo que después del accidente olvidó que la había hecho. Maker se pregunta si tal vez va a tomar esta versión de esta máquina y la va a llevar con su yo del pasado para que le haga mejoras. Tal vez están dentro de un bucle. Howard le pide que no diga eso, porque si no va a destruir la máquina para acabar con todo de una vez. Maker le pide que no se apresure, pues ya le mostró que primero deben lidiar con el monstruo del futuro. Paralelamente, Reed ingresa a la máquina de Immortus y le coloca un artefacto. Volviendo con Howard, él ya está cansado. La persona del futuro es un monstruo, Maker es un monstruo, y él ya se cansó de escoger entre monstruos. Maker no merece tener a alguien como Howard. En ese instante, Reed activa el artefacto, desactivando la energía en todo el lugar. Con el escudo temporal caído, los lobos ahora tienen las puertas bien abiertas. Kang y sus soldados ingresan a la ciudad del Maker, y una vez dentro, Reed reactiva la máquina, encerrándolos en este lugar. Pero Kang está más preocupado por acabar con Maker. Él dirige a sus soldados para acabar con su enemigo. Thor pregunta si pueden matar a todos, pero Kang le pide que no. Puede matar a todos menos a uno. Paralelamente, The Maker llama a los hijos del mañana y les pide que protejan su ciudad. Una terrible batalla se desata dentro de la ciudad del mañana. Maker le pregunta a Howard por qué ha hecho esto. Según Stark, este no es un juego. Maker debía ser detenido, pero Maker asegura que él recién está comenzando y Howard simplemente es un niño ignorante e ingrato. Así como este mundo, Howard simplemente sucedió, aunque realmente no fue así. El responsable de este mundo y de Howard es el Maker, y estas personas han venido para borrar todos sus trabajos, incluyendo a Howard, así que puede correr y ocultarse, o tratar de luchar en contra de lo inevitable. La elección es de Stark, a pesar de que importe muy poco. Según Iron Man, por más que Maker sea muy inteligente, se equivoca. Howard tiene una tercera opción y ha decidido utilizarla. Volviendo con el Maker, él lucha en contra de los soldados de Kang, pero todo esto le parece una tontería. Él pide que detengan toda esta obstrucción y que le traigan de una vez a Kang. Kang observa al Maker a la distancia y por fin, luego de vivir 2 vidas, su momento ha llegado. Ambos enemigos acérrimos se dirigen en colisión en contra del otro. Su choque de poderes hace temblar toda la zona. Paralelamente, Howard aprovecha este momento. Todos están distraídos. Ahora solo tiene que poner en marcha su plan. Pero entonces, un Thor lo golpea y un Hank Pym lo patea. Howard es lanzado en contra de la máquina Immortus y se puede escuchar a la computadora diciendo que el conducto va a ser activado en 1 minuto. El cuerpo inconsciente de Howard yace al costado de la máquina. Volviendo con Kang, él toma a Maker y estrella su cabeza en contra del suelo, pero esto no lo lastima, le hace un favor. El dolor ha hecho que Maker recuerde. Ahora sabe quién es Kang. Viajamos hacia el futuro distante. En ese entonces, Maker había viajado hasta este punto. Él había rehecho el mundo y quería saber cómo se vería en el futuro. Frente a él se encontraba Kang, quien ya lo estaba esperando. Kang conocía al Maker, pues era su creador, y al atacarlo y destruirle la cabeza, estaba asegurando su propio origen. Volviendo al presente, Reed lo recuerda claramente, pero parece que Howard también, y le va a poner un fin a esto de una vez. Iron Man se ha unido a la máquina Immortus. Maker le pregunta qué está haciendo, pero para Kang es muy obvio. Está resolviendo 2 problemas de una vez. Para Kang observar esto es como ver el recuerdo de lo que fue a través de una niebla. No obstante, para Howard es como verse en el espejo y odiar totalmente lo que ves del otro lado. Una enorme explosión sucede arrasando con todos los presentes. Al mismo tiempo, en el castillo de Latveria, Reed está haciendo lo que había prometido, pero está dudando. Él considera que tal vez esta sea otra prisión para él, una no hecha con muros, sino por obligaciones. Él toma la otra versión de la máquina Immortus y luego la guarda en un maletín. Regresando a la ciudad, no hay movimiento alguno, a excepción de Howard, quien emerge de su armadura. Mientras la máquina hace un conteo hacia atrás, Stark se dirige hacia Kang y le remueve el casco. Lo que ve allí le apena mucho. Fuera, Reed hace su escape, mientras todos los ciudadanos de Latveria se encuentran en las calles observando la ciudad del mañana. Una semana después, los grupos que dirigen este mundo se reúnen y no les gusta lo que ven en la ciudad. Es como una bomba de tiempo que podría explotar en cualquier momento. Además, el líder ha desaparecido.
mundo. Nadie ha visto al Maker hace mucho tiempo. Algunos piensan que está muerto, pero nadie presente sabe lo suficiente. Da Costa asegura de que ya vieron esto suceder antes. La ciudad se había cerrado, pero Magic recuerda que nunca duró tanto tiempo. Ra menciona que cuando la ciudad apareció por primera vez, pasó un mes en el mundo real y 1000 años dentro. Khonshu se cuestiona qué pasaría si transcurrieran 24 meses. Hulk recuerda que una vez le preguntó si es que la dilatación temporal era constante. Si un mes equivalía a 1000 años, ¿a cuánto equivaldría 3 meses? Da Costa pregunta cuál fue la respuesta. Según Hulk, Maker rió y dijo que algunos secretos le pertenecían solo a él. Da Costa asegura de que tal vez el domo no se abra por 2 años. Tienen 2 años para mantener este mundo en pie, o 2 años para destruirlo, o tal vez podrían hacer lo que se les dé la gana. Aunque algunos piden seriedad, el Capitán Bretaña recalca que no sabrán qué es lo que va a salir de ese domo. Podría ser totalmente diferente a los seres humanos que conocen. Hulk piensa de la misma manera. Tal vez lo que emerja no comparta nada con los seres humanos. Da Costa decide dejar esa discusión para otro momento. Por ahora deben enfocarse en problemas a corto plazo, como por ejemplo, ¿qué van a hacer con Estados Unidos y su unión? Primero murió Stein y ahora ha desaparecido Stark. Uno de los 7 cuerpos gobernantes no tiene cabeza. Khonshu propone que asignen a alguien nuevo, y la propuesta de Magic es que se dividan el territorio. Capitán Bretaña asegura que se va a necesitar una mano firme, y Da Costa está de acuerdo con él. La sala queda en silencio, hasta que Hulk propone que voten. Luego, en la Torre Stark, Reed le hace una visita a Tony. Él cumple su promesa, pues esta labor era bastante importante. Le trajo a Tony la máquina Immortus, que estaba rota pero ahora la han reparado. Le ha traído archivos secretos y una carta de su padre. Por más que Reed sabe cómo podrían usar potencialmente estas cosas, Howard quería que Tony tomara una decisión. Tony pregunta si su padre está muerto, pero Reed no puede darle una respuesta certera. Tony solo sabe una manera de lidiar con esto. Él va a necesitar un traje. En esta nueva armadura, Tony integra la máquina Immortus. Va a requerir poder viajar a través de la corriente temporal, pero Reed le recuerda que también va a necesitar un arma. Cuando el traje finalmente está terminado, Tony quiere empezar su labor de una vez. Reed le pregunta dónde va a comenzar. Tony tiene una idea. Hay cosas que el Maker no pudo cambiar, cosas que nunca encontró, y Tony parece saber el porqué. Reed le pregunta cómo se va a llamar a partir de ahora. Tal vez Iron Man, así como su padre. Tony responde que no. Howard era Iron Man. Por ahora Tony se va a llamar Iron Lad, hasta que pueda ganarse el derecho de tener un mejor nombre. Iron Lad y Reed viajan hacia el pasado y se dirigen al glaciar donde Maker no pudo encontrar al Capitán América. Luego de viajar por algunos metros y descender hacia las profundidades, Iron Lad encuentra algo, aquello que será el comienzo de todo. Empezamos en Asgard muy tarde por la noche. Doom y Iron Lad han llegado hacia una celda. Tony pregunta si esta es la correcta, y según Reed, lo es. Tony apresura a Doom. Muy pronto el sol va a salir. Ya no les queda mucho tiempo. Reed intenta conversar con el prisionero, pero el misterioso hombre les pide que se larguen. Él no quiere beber ni quiere comer. Tampoco desea compañía o conversación. Él no tiene nada que decir, pues está siguiendo la ley y pagando retribución por su gran vergüenza. Este hombre ha sido marcado como un traidor. Doom le pide que se alegre, pues normalmente a Reed le gusta romper las reglas. No obstante, también es un hombre libre y no le gusta ver a aquellos que han sido puestos en prisión falsamente. El misterioso hombre pide que no le mientan, pues no tiene paciencia para las mentiras. Doom responde que es cierto. Él está aquí para liberar a un hombre en particular, pero solo si ese hombre es el dios del trueno y de los relámpagos. Thor lo confiesa, él es ese hombre. Thor ha sido liberado, y ahora es momento de que todos escapen. Iron Lad apresura a los demás, pero Thor les dice que aún no va a escapar. Él tiene que cumplir un deseo, y si todo sale bien, tal vez no necesiten salir de este lugar. Tanto Doom como Iron Lad quedan confundidos. Momentos después, Thor ingresa a un salón dorado, sorprendiendo a los presentes. Aquí se encuentra el martillo Mjolnir, pero también está Sif. Ella parece estar decepcionada, porque no habían acordado esto. Aparentemente, Thor quiere ser castigado nuevamente, pero Odinson responde que solo ha venido por lo que es suyo, y luego partirá sin molestar a nadie. Lamentablemente, el escape de Thor sería una molestia para Sif, pues ella es su guardiana, y toda la culpa recaería sobre ella. Por eso Lady Sif le pide a Thor que regrese a su celda. Odinson se rehúsa, y se va a ir con
lo que le pertenece. Entonces Sif y sus guerreros se ponen en guardia. Pero en ese preciso instante, un láser golpea a uno de esos guerreros asgardianos. Iron Lad no tiene tiempo para esto. Deben irse de inmediato. Pero Thor recalca de que él no va a irse sin su martillo. Uno de los soldados asgardianos le dice a Thor que si eso es lo que quiere, entonces que se acerque y que lo tome. Estas palabras lastiman un poco a Thor. Parece ser que Asgard se ha olvidado. El dios del trueno no necesita acercarse. Odinson levanta su mano y Mjolnir viaja directamente hacia ella, hiriendo a todos en el camino. Al recuperar su arma, Thor se siente vigorizado, y por fin Doom comprende las palabras de Thor. Esta arma parece ser mucho más sorprendente que la nave de Tony. No obstante, Iron Lad está algo confundido. Si Thor podía llamar a su arma en cualquier momento, ¿por qué no lo hizo? A Doom solo se le puede ocurrir una razón. Thor no quería hacerlo. Odinson arremete en contra de los guerreros asgardianos, y a pesar de que ellos le piden que espere, Thor ya ha esperado suficiente. Los relámpagos castigan a todos los enemigos de Thor. Y ahora por fin, Thor está listo para partir. Lamentablemente, Iron Lad le informa de que en este momento deben estar buscándolos en el castillo. Regresar a la nave va a ser complicado. Thor sonríe y le pide a ambos que se acerquen a él. También advierte que lo que sigue va a sentirse bastante extraño. Odinson utiliza el Bifrost para teletransportarse, pero en el último momento, parece que Sif se une en su viaje. El resto de guerreros se pregunta a dónde demonios se han ido. Luego, en la Torre Stark en Nueva York, Thor observa al Capitán América y pregunta quién es. Doom explica de que al igual que todos los presentes es un héroe, pero a diferencia de ellos, no ha sido corrompido, no ha sido cambiado. Es una versión mucho más superior. Entonces, Thor pretende liberarlo, pero Tony explica de que no puede hacerlo de esta manera. Sacarlo de ese bloque de hielo va a ser algo complicado. Los archivos del Maker son bastante complicados. Por eso, Tony está trabajando a ciegas. Deben ser cuidadosos. Doom propone que reemplacen la sangre del Capitán América para poder liberarlo fácilmente, pero según los archivos, los poderes de Steve provienen del suero de supersoldado, y ese es un poder sanguíneo. Aún así, Doom piensa que deberían hacerlo, pero hay algunos presentes que no quieren tomar riesgos. Tony pide perdón. A él no le gusta apostar con la vida de las demás personas. Thor pregunta si puede escucharlos. Tony no lo sabe, pero no debería estar consciente. Ante esta incertidumbre, a Thor le gusta pensar de que puede escucharlos, y por eso le hace una promesa. Le dice que normalmente lo libraría, pero los riesgos son muy grandes. Aún así le da su palabra, que cuando llegue el momento y tenga que hacerse la decisión, Steve será libre, porque es mejor morir que estar atrapado para siempre en un infierno congelado. A Steve le parecen que esas palabras son bastante fuertes, pero también es irónico que alguien que no es libre prometa libertad. Thor le pregunta a Sif si siguen en Asgard y si él sigue en una celda. Sif no ha olvidado eso y le pide a Thor que tampoco olvide qué es lo que ella es para él. Además, si bien a Thor por el momento se le permite caminar libremente, no ha sido perdonado y no importa lo que estos humanos digan. Tony interviene. Él explica de que este mundo no es lo que debería ser. Lo que todos piensan que es real realmente es una mentira, y Sif debería ayudarlos a arreglar todo. La guerrera pregunta por qué haría eso. Según Iron Lad, debería hacerlo porque Thor no es un prisionero. Él supuestamente es el rey de Asgard. Sif se ríe. Parece que Tony está confundiendo sangre real con el derecho de portar la corona, y no es el primero. Esto interesa a Thor. Odinson pregunta por qué es que Tony dice que es rey, y Tony explica de que es algo complicado. Quizás Doom pueda explicarlo más fácil. Reed empieza con la explicación. El emperador de la Tierra se llama el Maker, y ahora está apresado en su ciudad del futuro, lo que les ha dado la oportunidad de hacer que el mundo regrese a su estado normal. Pero deben comprender algo. Maker es de otro universo, y vino a este con una sola misión, para borrar a los héroes de la existencia. Él pudo hacerlo negándoles las circunstancias en las cuales serían transformados en héroes, y pudo hacerlo porque vino a este universo con el conocimiento de los héroes de su tierra. Sif pregunta cómo es que Doom puede saber esto, y Reed le revela que hasta hace poco el Maker lo tenía en cautiverio, por eso pudo robar sus archivos. Reed sabe lo que el Maker sabe. Thor debería ser el rey de Asgard, pero en vez de que eso sucediera, Maker ayudó a que Loki matara a Odín y robara el derecho de nacimiento de Thor. Maker arruinó el futuro de Odinson, y no es el único que le ha hecho eso. Por eso Iron Lad quiere arreglar las cosas, pero para eso necesitan la ayuda de Thor. Odinson responde que ahora todo le queda muy claro. La enfermedad que sentía muy dentro de él realmente era ira justificada. Thor va a ayudar a Doom y a Tony.
Iron Lad le pregunta a Sif qué es lo que ella va a hacer, y la guerrera responde que por ahora se quedará cerca de ellos. Con eso aclarado, Doom muestra cuál es el siguiente paso. Maker tiene un lugar en el cual ha guardado todos los catalizadores para que los héroes nazcan, pero esos objetos se encuentran en Latveria. Thor sabe que no va a ser fácil ingresar a esa ciudad, y según Tony eso es cierto. Felizmente ahora conocen a alguien con el poder de teletransportarse a cualquier lado. Momentos después en Latveria, después de usar el Bifrost, Doom señala el lugar donde se encuentra el almacén del Maker, pero cuando Tony intenta acercarse algo sucede. El acceso está bloqueado. Doom intenta ver si puede conseguir la contraseña de acceso, pero luego se da cuenta de que es imposible. Mientras la ciudad del futuro está bloqueada, nadie puede acceder a este lugar, o por lo menos no sin hacer mucho ruido. A Thor no le molesta ese ruido, y Tony le da la luz verde, así que el dios del trueno ataca usando a Mjolnir. Sorpresivamente no se activa ninguna alarma. A Doom esto le parece bastante sospechoso, pero aún así deben continuar con la misión: recuperar los baúles del Maker. Lamentablemente hay un pequeño problema. Hay más de uno. Sif pregunta si es que cada una de estas contiene una reliquia de una vida robada. Según Reed, no es solo una. Cada uno de estos baúles contiene más de 100 reliquias. Esto hace que Thor se pregunte cómo hubiera sido el mundo sin que el Maker interviniera, y Tony empieza a preocuparse. Hay demasiados objetos. No pueden simplemente dejarlos aquí, mucho menos escoger al azar. Tony pregunta si pueden usar el Bifrost. Desafortunadamente, según Sif, hay límites para la cantidad de masa que pueden mover. Iron Lad le pregunta a Thor qué es lo que piensa, y ahora que Odinson ha visto lo que el Maker ha hecho, él se rehúsa a permitirlo. Hay muchos sueños robados en este lugar. Este solo es el trabajo de un demonio, y es algo obsceno. Thor va a hacerlo, pues él no comparte los límites de los hombres. Pero antes de que se disponga a hacer algo, una espada atraviesa su corazón. Es Capitán Bretaña, y no va a permitir que los héroes cumplan su misión. Va a castigarlos por el crimen de ingresar a la ciudad capital. Sif se lanza al ataque, pero Capitán Bretaña la golpea duramente, y luego continúa castigando a Doom. Pero Tony se prepara para el combate. Él sabe quién es Capitán Bretaña, y le promete que muy pronto su gobierno secreto va a tener un final. Capitán Bretaña pregunta con quién está luchando, y luego de removerle la máscara, lo reconoce de inmediato. Es un rostro muy familiar. A Tony no le importa que lo reconozca, es más, quiere que recuerde su rostro. Iron Lad se acerca a Capitán Bretaña y luego dispara con todo lo que tiene. De inmediato le pregunta a Thor si es que puede sacarlos de aquí, y a pesar de que está herido, Thor puede hacerlo. Luego en la Torre Stark, Tony activa los protocolos médicos. Él nunca los ha usado antes. Supuestamente deben ser automáticos, pero si no lo son, Tony pretende hacer todo lo que pueda. Sif está preocupada por Thor. Él es su prisionero. No va a permitir que muera el día de hoy. Mientras tanto, Doom analiza el baúl. Dentro hay muchos catalizadores para la creación de héroes. Ahora tienen bastantes opciones. Paralelamente en Latveria, Henry habla con el resto de gobernantes y les pide que observen lo que Tony le ha hecho. Lo ha desfigurado. Viper le pide a Capitán Bretaña que se calme y que explique qué ha sucedido. Capitán Bretaña menciona que Stark lo atacó en Latveria, pero según el resto de participantes eso no es posible. Stark quedó atrapado en la ciudad del futuro. Capitán Bretaña aclara de que fue su hijo, Tony Stark. A Hulk la situación le parece bastante interesante, aunque lamenta la pérdida del ojo del Capitán Bretaña. Todos estaban preguntándose cómo iban a tomar Estados Unidos, pero ahora Tony les ha dado la oportunidad. Les ha entregado Norteamérica en bandeja de plata. En ese instante, un arma orbital se activa, y en la Torre Stark, Doom y Tony escuchan la alarma. Paralelamente, Capitán Bretaña pregunta cómo es que Tony ha entregado a Norteamérica. Hulk responde que lo ha hecho cometiendo actos atroces, actos mucho peores que la tiranía. Tony Stark es un terrorista. En la Torre Stark, Tony activa su traje, y Doom advierte que con Thor en ese estado, las opciones son limitadas. Tony lo sabe. El arma satelital dispara, y Iron Lad desata el poder de su armadura, mientras el rayo impacta en contra de Nueva York, erradicándolo todo. Viper pregunta cómo es que van a vender todo esto. Según Hulk, van a hacer lo que siempre hacen. Van a decir una mentira extremadamente grande, y van a culpar a Tony de todo. Capitán Bretaña pregunta si es que la gente va a creérselo. Hulk no tiene duda. Si bien es cierto que ellos tienen el control sobre todas esas máquinas, fue la familia Stark quien las construyó. Una semana después, las noticias mencionan de que la comunidad internacional está preocupada por lo sucedido. Millones de personas aún piden respuestas por lo que pasó ese día, pero lo único que tienen es más preguntas. Miles aún están perdidos.
A duras penas las agencias federales han podido crear una pequeña lista. Los nombres son mostrados en pantallas. Todas estas son víctimas. Según los especialistas, estas personas estuvieron cerca de la Torre Stark. Y a pesar de que estos tiempos son bastante problemáticos, parece ser que estos eventos no han sido contenidos a Norteamérica. En Hinokuni, un carro explotó al estrellarse con una bicicleta. El conductor está gravemente herido, pero la muchacha de 15 años no tiene ni un solo rasguño. Además, en los reinos altos y bajos, hay reportes de la aparición de insurgentes. Todo lo que las noticias pueden mostrar es un corto video borroso. En él se ve la silueta de una persona. Y para terminar, el conductor del programa deja a los televidentes con el misterio más grande de todos. ¿Por qué un adolescente cometería este acto terrible? Algunos piensan que es por la muerte reciente de su padrino y de su padre. Otros sospechan que simplemente se volvió loco. Pero a pesar de que buscan respuestas para estas preguntas, muchos asumen de que Tony Stark murió durante el ataque. Tony observa los escombros de la explosión que ha dejado atrás. Doom piensa que es un desastre, pero Iron Lad cree que pueden arreglar esto. No obstante, Doom no se refería a los escombros. Este equipo es un desastre. A Tony no le queda mucho tiempo para arreglar el mundo. Muy pronto Maker abandonará su ciudad, y el padre de Tony será libre, pero estos meses serán como miles de años para ellos. Tony sabe que la situación no se ve muy bien. Han saltado 6 meses en el futuro. Miles han muerto en el ataque a la Torre Stark. Los conspiradores que los atacaron ahora han tomado control del planeta, y también el control de la narrativa. Todos piensan que Tony y sus aliados son terroristas violentos. Además, su aliado más poderoso está herido y el otro atrapado en hielo. Sumado a esto, muy pronto el Maker va a regresar. Doom se repite. Todo esto es un desastre. Tony no lo piensa así. Ellos tienen una máquina del tiempo. Pueden arreglar todo esto. Por ahora el equipo se está escondiendo en un satélite Stark. Tony y Doom se reúnen para ver sus posibilidades. Tienen 2 años para arreglar el mundo. Tony corrige a Doom. Solo les quedan 18 meses. Han viajado 6 meses en el futuro. Reed le recuerda de que tienen una máquina del tiempo. Tony tiene que empezar a pensar en 4 dimensiones. Pueden actuar en el presente, pasado y futuro. Entonces Tony pregunta por qué simplemente no regresan 60 años en el pasado y arreglan todo. Doom le recuerda que Maker puso barreras temporales. Cuanto mucho pueden regresar 6 meses en el pasado. Tony propone entonces regresar antes de que la Torre Stark sea destruida. Doom le pregunta cómo va a prevenir eso. No pudo hacerlo en ese momento. Nada ha cambiado. Tony responde que tiene ideas. Una red de resistencia superheroica. Se llamarán los Ultimates. Tony los creará utilizando los catalizadores. Al comienzo serán muy pocos, pero crecerán exponencialmente. Doom le pregunta si pretende recrear la otra Tierra aquí, aquella que llaman 616. Tony no lo quiere hacer con exactitud, solo quiere corregir lo que el Maker arruinó. Iron Lad quiere que el mundo sea lo que debió haber sido, un mundo de héroes. Doom le recuerda que ambos mundos son muy diferentes. Además, Tony tiene que comprender que Maker no tiene mucha piedad. Muchas de las personas en los archivos deben estar muertas. Tony propone entonces que encuentren reemplazos. Con la tecnología que tienen, podrían encontrar sustitutos casi perfectos. En aquellos puntos donde la historia ha fallado, deben dejar que la ciencia triunfe. Doom piensa que tal vez el plan funcione, pero con algunas modificaciones. Deben aprovechar la máquina de Immortus. Si viajan al pasado e inician la resistencia en ese entonces, para cuando vuelvan ya estará lista. Solo tendrían que hacer algunos cálculos. Por dentro, Tony piensa en lo mucho que Maker y Doom se parecen. Él ha intentado llamarlo Reed, pero a Doom no le gusta eso. De esta manera, ambos se pusieron a trabajar. Doom hizo la matemática, y Tony se puso a diseñar las superidentidades. Él calculó la probabilidad de heroísmo, basándose en diferentes parámetros. Y mientras resolvía ese problema, también resolvió el problema de Capitán América. Logró sacarlo del hielo. Steve preguntó qué es lo que había pasado, y Tony le dio la mala noticia. Los Estados Unidos dejaron de existir en 1969. Capitán América no lo tomó muy bien, pero Tony todavía tenía un problema. Había un dios desangrándose en la habitación contigua. Tony le preguntaba a Sif cómo podía ayudarlos, pero según Sif, eran los dioses quienes ayudaban a los mortales, no al revés. Ella solo quería que los dejen solos. Tony sentía mucha curiosidad por estos dioses, y se preguntaba a quién le rezan los dioses. Por 6 días Tony se puso a trabajar. Él no comió ni durmió. Su armadura lo mantuvo con vida. En el 7º día todo estaba listo. Pero Steve pensaba que esto no iba a funcionar. Las revoluciones empiezan en la Tierra.
no desde una sala, y los héroes no salen de cajas. Tanto Doom como Tony trataron de explicarle. Ellos habían hecho matemáticas bastante rigurosas, todo estaba muy calculado. Tony puso en marcha el plan. Usando la máquina de Immortus, envió las esferas a lo largo del tiempo y espacio. Tony y Doom esperaban que esto cambiara el mundo, pero no lo hizo. A decir verdad, las cosas estaban peores. Quizás Steve estaba en lo correcto. Solo algunos habían aceptado el ser héroes. El resto rechazó la oportunidad, o la tecnología fue interceptada, o mucho peor, murieron. Hubieron muchas muertes por suicidio accidental causado por superpoderes. Tony tenía que admitir que esto era un fallo, pero según Doom no podían rendirse. Todo esto era un experimento, tenían que volverlo a hacer. Steve no lo veía de esa manera, no podían jugar con las vidas humanas. Tony estaba de acuerdo. En esta primera etapa mataron a muchas personas, por eso Tony decidió que no jugarían con el tiempo nunca más. Era el momento para Ultimates 2.0. Volviendo a la Tierra, en un restaurante, 2 exterminadores habían sido llamados. La comida del restaurante estaba desapareciendo. Al dueño no le importaba qué tipo de plaga había, solo quería que la eliminaran. Una vez en el sótano, Janet le pregunta a Hank qué es lo que le está pasando. Ha estado bastante distante. Ella pregunta si ha tenido los sueños nuevamente. Hank le contó ese secreto solo porque era su esposa, y ella lo sabe, no se está burlando de él. Hank ha tenido sueños recurrentes donde las hormigas ruegan por su vida. Según Hank, esos sueños son aterradores. Hank se siente como un desastre. Tal vez él no es el indicado para Janet. Janet le recuerda que ya hablaron de esto. Ella lo ama. Además, todo el mundo es un desastre. El mismo mundo lo es. Entonces Janet escucha algo, y luego descubren dibujos en las paredes. Quizás hayan sido niños los que robaron la comida, pero no es así. Los responsables son moloides. Ambos exterminadores salen del sótano y le informan al dueño lo que está pasando. A él no le importa, solo quiere saber si pueden matarlos o no. Ni Hank ni Janet piensan hacer eso. Ellos conocen un servicio de reubicación, pero según el dueño eso cuesta demasiado dinero. Él pagará el triple para que maten a estas criaturas. Pero la propuesta es ofensiva. Janet y Hank se retiran del lugar. Luego, Janet sigue pensando en el dueño del restaurante. Era un idiota. Hank no lo niega, pero su posición con los moloides es bastante popular. Ellos ni siquiera son vistos como humanos. No es un crimen matar moloides. Según Hank, este mundo es un desastre, y aún así Janet quiere tener hijos. Janet responde que el mundo siempre ha sido un desastre, y ambos serían buenos padres. Hank responde que ella sería una buena madre. Él no sabe si sería un buen padre. Janet le pide a Hank que confíe más en sí mismo. Él es un buen hombre. Ella no sabe de dónde salen todas estas dudas. Hank pide perdón. Han sido los sueños. Quizás después de una buena noche de descanso, vuelva a ser el mismo. Janet confiesa que ella también tuvo un sueño raro. Se encontraba en el departamento, pero todo era mucho más grande. Entonces alguien interrumpe su conversación. Es Iron Lad. Él necesita conversar con Janet y Hank, pero al verlo, Hank acelera. Janet le pregunta quién era esa persona, se parecía mucho a Howard Stark. Ella pensaba que estaba muerto. Tony informa que los exterminadores acaban de doblar en la avenida, y Thor le responde que va a detenerlos. Tony le pide que lo haga con cuidado. Entonces Mjolnir cae desde lo más alto y detiene el vehículo. Esto causa que muchas cosas en la parte trasera se vayan para adelante, y la esfera enviada por Tony aparece. Parece ser que Hank ya la había visto antes. Él le pide perdón a Janet, pero según Tony es él quien debería pedir perdón. Había un error de comunicación. Tony pide perdón por lo que le sucedió a su vehículo, pero mientras Iron Lad continúa hablando, el mensaje de la esfera también se está reproduciendo. A Tony no le gusta su mensaje. Ahora que lo escucha se da cuenta que suena demasiado frío. Con razón tantas personas se negaron a aceptar estos poderes. El mensaje continúa. Tanto Janet como Hank debieron haber sido héroes, pero un gran mal les robó sus destinos y dejó a Hank con daño cerebral irreparable. Janet recuerda que eso le sucedió durante un accidente, pero Hank no lo recuerda muy bien. Tony les pide que ignoren esa grabación. No tienen mucho tiempo. Pronto van a venir por ellos. Janet reconoce a Tony. Él mató a miles de personas. Tony espera que Janet no crea todo lo que le han dicho. Tony señala que este mundo está roto, y es muy obvio que Hank y Janet se han dado cuenta. Lo puede ver por la forma como caminan. Es por eso que Tony quiere arreglar el mundo, pero necesitan su ayuda. Steve no los culpa por no haber aceptado la oferta, aunque hayan pasado 6 meses. Tal vez ellos pensaron que estarían solos. Es por eso que Steve y los demás vinieron, para asegurarles de que van a estar acompañados. Juntos van a proteger al inocente. Van a ser parte de algo grande. Janet no entiende. Quiere saber parte de qué. Tony lo está llamando la solución.
Entonces Capitán Bretaña desciende junto con sus armadas. Doom conoce muy bien este ejército. Es el ejército personal de Capitán Bretaña. Se llama la Cruzada Negra. Steve pregunta si aquel que está gritando en francés es Capitán Bretaña, y Sif pide enfrentarse a él. Tony le pide que no lo haga. Ella debe mantenerse junto a Thor. Además, Capitán Bretaña quiere a Tony. Él es la razón por la cual le falta un ojo. Tony lanza su grito de batalla, Ultimates, al ataque. Paralelamente, Hank pide perdón. Él no le contó sobre esta esfera a Janet, pero ella lo entiende. Él tenía miedo. Ella también tendría miedo. Ambos han estado aterrados por lo que sucede en el mundo, pero Janet se cansó de tener miedo. Hay mucho más en la vida que aplastar insectos. Janet va a amar a Hank a pesar de cualquier cosa, pero esta es la decisión que ella toma. Janet se transforma en Wasp y luego se une a la batalla. No le toma mucho tiempo para descubrir cómo funcionan sus poderes, y a ella le encantan. A pesar de todo lo que ha visto, Hank sigue pensando que no se merece a Janet. Steve señala que no parece que Janet pensara así. Según Hank, es porque ella no lo sabe. Ella no los ha leído. Hank se ha leído todos los archivos. Tenía que ser una superheroína. Ella haría del mundo un mejor lugar. Pero Hank, incluso en ese otro universo, es un desastre, una falla, un héroe, un villano, alguien loco. En el mejor de los casos, Hank es un perdedor. Y en el peor de los casos, es una amenaza. Él es peligroso. Volviendo al combate de Tony con Capitán Bretaña, Tony despliega toda su energía para repeler al oponente, y Hank continúa sintiendo pena por sí mismo. Él sabe que si continúa en este camino, va a terminar lastimando a Janet. Ya lo hizo en ese otro mundo. Lamentablemente Steve no puede garantizarle nada. Lo único que puede decirle es que ese otro hombre no es él. Las fallas de ese Hank no son sus fallas. Sus pecados no son sus pecados. Al mismo tiempo, Thor se arrastra para combatir con gigantes, a pesar de que su cuerpo no se encuentra en la mejor de las condiciones, y Steve le pide a Hank que siga pensando en la situación. Él pudo haber desechado estas esferas en cualquier momento, pero las mantuvo cerca durante estos 6 meses. Eso tiene que significar algo. Regresando con Capitán Bretaña, a él le parece que Tony es estúpido. El linaje de Capitán Bretaña va hasta Luis XIV. Capitán Bretaña nació para gobernar este mundo. Ni siquiera sus antepasados soñaron con lo que él gobierna hoy en día, toda Europa, y la mitad de este continente le pertenece ahora. Capitán Bretaña ha tomado a Avalon y se burla de sus símbolos sagrados constantemente. La mesa del rey Arturo la convirtió en leña y tomó a la Dama del Lago como concubina. Capitán Bretaña utiliza el Santo Grial como inodoro. Comparado a él, Tony no es nada. Iron Lad responde que ellos son los Ultimates, y Capitán Bretaña debería aprender algo de sus antepasados. Hay más plebeyos que realeza, y ahora los Ultimates tienen una gran bota. Un gigantesco zapato se posa sobre las armadas de Capitán Bretaña, y Hank los aplasta. A Steve le parece que este fue un buen primer paso, sin importar que Bretaña sobreviviera o no. Esta es una declaración que puede verse desde el espacio. Ahora todos sabrán que los Ultimates están aquí, y han venido para dejar huella.